Bien, vamos con el doctor Alberto Moreno Doña, ya lo presenté. Él es profesor de la Universidad de Valparaíso y está con nosotros haciendo su aporte. Adelante, profesor. Hola William, ¿se escucha? Sí, William, ¿se escucha se bien? escucha claramente. Perfecto. Perfecto, Sí, se William. Pues escucha. muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al equipo y muchísimas gracias a la Universidad de Antioquia, universidad a la que quiero tanto y en la que tantas veces he tenido la suerte, la posibilidad y el regalo de estar ahí compartiendo con cada uno de ustedes. Es para mí un verdadero placer poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones y algunas descripciones, pero sobre todo y probablemente algunas interpretaciones de lo que ha significado una red en la que venimos trabajando, no diría trabajando, en la que venimos viviendo desde hace algunos años. Y lo pongo en plural, muchos de los que estamos acá presentes, o algunos de los que estamos acá presentes, formamos o hemos formado parte de esa red. Así que de verdad muchísimas gracias y voy a compartir una breve presentación con algunas diapositivas que permitan ir ordenando las ideas que les quiero compartir. Es importante para mí intentar construir un relato a partir de lo que ha significado, de lo que significa o del funcionamiento de esta red, que se denomina, para conocimiento de todos y todas, educación con sentidos. Ese es el nombre que le pusimos a la red en algún momento y que nació principalmente al alero de Antioquia, pero que hoy día constituye un grupo muy diverso de personas, instituciones, profesiones, etcétera. Y ahora lo vamos a ir viendo. Pero es importante para mí dar cuenta de cuáles son o cuáles han podido ser los ejes vertebradores de esta red denominada, como ya dije, educación con sentidos. Ahí hay un primer elemento, a mi modo de entender, muy relevante, que es la necesidad. Y cuando hablo de que la red emerge como necesidad, entiendo que muchos y muchas de las que conformamos esa red teníamos y seguimos teniendo la necesidad de vivir la universidad de una manera diferente, ¿vale? Cuando uno revisa esta universidad en la que vivimos cotidianamente, esta jerarquización sin sentido, esta universidad sin cuerpos, esta universidad obsesionada con los papers o con la producción de paper, pero no con la producción de sentido, ¿cierto? Una universidad muy individualista, muy disciplinada y disciplinante, por otro lado, muy focalizada y muy centrada en la cantidad más que en la vida. Cuando uno hace esa lectura de la universidad, empieza a entender que esta red educación con sentidos emerge como una necesidad de encuentro, como una necesidad de mirarnos, como una necesidad principalmente de reconocernos. Yo creo que eso es central en los inicios de esta red y en lo que ha significado la forma de organización al interior de ella. Por lo tanto, otro de los ejes vertebradores es la posibilidad del encuentro entre muchas diversidades disponibles en todas las comunidades que habitamos los diferentes miembros de esta red. Y que han centrado o que han intencionado un encuentro que sea capaz de una construcción de conocimientos en y desde los verdaderos protagonistas de la educación. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera reconocemos, incluso me atrevería a decir que en muchos casos hemos hasta legitimado una construcción de conocimiento focalizada a sí misma al interior de las instituciones universitarias.
y que poco ha tenido en cuenta a quienes son los verdaderos protagonistas del sistema educativo. Y hablo principalmente de profesores y profesoras en cualquiera de los niveles del sistema educativo. Hablo también de aquellos sujetos que habitan los diferentes territorios y que lideran procesos de educación no formal, procesos de educación informal, que no son reconocidos por la institución universitaria. Y hablo, lógicamente, y muy preponderantemente, de los niños y niñas con los cuales decimos compartir un espacio y un tiempo educativo. Por lo tanto, esta lógica en la construcción de conocimiento es otro de los ejes vertebradores de la red Educación con Sentido. También es importante asumir la diversidad como un proceso que se encarna. ¿Y por qué lo pongo en estos términos? Porque no nos gustaba y no nos gusta asumir ese discurso tan manido de la diversidad como exclusivamente un discurso sobre el cual se construyen grandes ideales, pero que no siempre operan en los diferentes territorios educativos. Por lo tanto, el tema de encarnar la diversidad, de vivir la diversidad con todas sus ventajas y con todas sus contradicciones, es uno también de los elementos centrales de esta red. Hay otro elemento que es central a mi modo de entender. Se ha dicho, y hago un paréntesis, se ha dicho que muchas de las cosas que estoy diciendo, lógicamente, son interpretaciones que nacen de mi propia vivencia de esta red y que a lo mejor no es compartida por algunos de los miembros de la misma. Ojalá que no sea así, pero es posible. Cierro el paréntesis. Dicho eso, es importante entender el tema de la autoorganización como la forma en la que hemos operado desde que esta red nace. ¿Por qué hago énfasis en la autoorganización? Porque, y Jaime lo planteaba en algún momento, el no tener esos cargos, esos roles previamente delimitados, nos permite ir generando o ir construyendo una organización coherente con las dificultades, con las problemáticas, con las vivencias que van emergiendo a la vez que la red se va constituyendo. Y por lo tanto, un último eje vertebrador, esta red no es dirigida, no nació ni se mantiene, ni por intereses económicos, ni por intereses productivos, ni por intereses burocráticos. Porque asumimos que estos tres grandes elementos que planteo son los que de alguna manera tienen a la institución académica universitaria paralizada ante las complejidades sociales que estamos viviendo. Entonces, insisto, no es una red dirigida ni por intereses económicos, ni por intereses productivos, entendiendo lo productivo a la manera tradicional, ni por intereses burocráticos. Planteados estos ejes vertebradores, para mí es importante dar cuenta de qué es entonces Educación con Sentido, la red Educación con Sentido. Y es importante, a mi modo de entender, poner el énfasis en algunos elementos que ustedes pueden encontrar en esa diapositiva. Yo creo que principalmente la red de Educación con Sentido es un encuentro. Es un encuentro muy diverso, como ya dije. Y yo quise enfatizar algunos de los elementos de esa diversidad. Las fotos no se verán de la mejor manera, pero en la primera foto, en la parte superior, se puede visualizar incluso un niño que es muy pequeño, en ese momento de 3 años, que andaba por ahí, de 5 años, perdón, que andaba por ahí rondando. ¿Y por qué pongo esa fotografía? Porque es importante decir que la red Educación con Sentido es un encuentro de generaciones. No es un encuentro de académicos y académicas. No es un encuentro de adultos y adultas. Es un encuentro de generaciones, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos jóvenes, de adultos y de adultos muy adultos. ¿Vale? Creemos que es un evento, creemos que en esa diversidad, todos los que formamos parte de la misma, podemos encarnar una otra forma de conocer, una otra forma de construir conocimiento. También es un encuentro de disciplinas. No es una red limitada única y exclusivamente a la educación física y el deporte, o a la actividad física. Es una red que ha permitido el encuentro de múltiples disciplinas y de múltiples profesiones,
desde profesores de las diferentes áreas curriculares hasta ingenieros, economistas, etc. Es una red muy diversa, a la cual se ingresa casi exclusivamente por el interés de participar en este encuentro de diversidades. Y en esa diversidad, lógicamente, es un encuentro también de muchísimas instituciones. Ustedes pueden ver los logos de todas o de casi todas, si alguna se me olvida, le pido disculpas a las mismas, de todas las instituciones que forman parte de la misma, desde corporaciones como Corporación Mandala, desde el Tecnológico de Antioquia, desde grupos de investigación como CERMADELLE, desde, lógicamente, la institución desde donde nace esta red, que es la Universidad de Antioquia, la Universidad del Paraíso, de la que yo formo parte, la Universidad de Buenaventura, Universidad de La Serena, Escuela Normal Superior de Michoacán, el INDER, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también, como ustedes pueden ver, es una red y es un encuentro de países. Hasta el momento, los países que nos hemos encontrado son principalmente Colombia, Chile, España, y en el último tiempo hemos tenido la fortuna de comenzar a trabajar también por lo tanto, también es un encuentro de conversaciones y un encuentro de expresiones culturales muy, muy diversas. Ahí ustedes pueden ver los cuatro territorios que hasta el momento nos han tenido jugando a la construcción de sentidos, y en el centro una imagen que de alguna manera grafica que todos aquellos territorios que estén dispuestos, que tengan ganas, que tengan compromisos, con el compromiso por esa otra forma de construir conocimiento, siempre van a ser bienvenidos a este encuentro y a esta red. Es importante dar cuenta que finalmente educación con sentidos es una opción política. Yo creo que eso es muy importante en la construcción de las diferentes redes a las que podamos o de las que podamos formar parte. Es un tomar partido. En nuestro caso, es un tomar partido por una otra escuela, que es lo que de alguna manera uno de los grandes puntos de conexión de todos aquellos que formamos parte de la red. Es tomar partido por una otra escuela que sea capaz de legitimar el saber de los educadores y las educadoras y el saber de los niños y las niñas. Una otra escuela no burocratizada, una otra escuela de posibilidades y no regidas por un deber ser que algún sujeto externo a las propias instituciones educativas se encarga de instaurar en las mismas. Es una red esta que intentamos, digo que intentamos porque es muy fácil poner ahí el concepto, la categoría democrática, pero sabemos que nuestras sociedades encarnan otras formas de relacionarse. Por lo tanto, hacemos el esfuerzo constante de que efectivamente seamos capaces de generar una forma democrática de funcionamiento de la misma red. Y por lo tanto, una red no discriminadora. Y en el último tiempo, muchas de nuestras reflexiones han venido de la mano de esa otra escuela decolonial y llena de vida. Y yo diría que esos son los elementos centrales que han ido rondando en el último tiempo, desde la Constitución hasta el momento presente de la red Educación con Sentidos. Los temas que nos articulan, pero que lógicamente no excluyen otra posibilidad, hasta el momento han sido el pensar siempre una otra sociedad, una otra educación y por tanto una otra escuela, al alero de cuatro grandes temas: el arte, la lúdica, el deporte y la relación entre los cuerpos y las danzas. Estos han sido los cuatro elementos centrales que han ido rondando durante todo este tiempo de la red Educación con Sentido. Insisto, no son elementos que excluyan otras posibilidades, pero que nos han tenido muy concentrados en este tiempo. ¿En qué se ha materializado la red?
Esta red inicia el año 2016 en la Universidad de Antioquia, en Medellín, con un primer encuentro. Que, insisto, parte principalmente en la ciudad de Medellín, en Colombia, y que ha tenido la oportunidad de reconstituirse o reconstruirse en el año 2007 en la Universidad de Valencia, en España, en el año 2019 en la ciudad de Paraíso, en Chile, y en el año 2021, ojalá, así lo tenemos planteado, lo teníamos pensado para el 2020, pero dada la situación que estamos viviendo, esperamos y deseamos que pueda hacerse el 2021, en Morelia, en México. Estos son encuentros principalmente liderados por profesores y profesoras del sistema educativo, por educadores y educadoras comunitarios que nos muestran, nos comparten, nos tensionan desde sus propias prácticas educativas en los diferentes lugares donde cada uno de ellos y ellas trabaja. Estos han sido los encuentros que hemos tenido hasta el momento y que nos ha permitido, es importante decir que estos 4 libros que yo muestro no son producto única y exclusivamente de la red, pero sí son 4 libros que recogen algunos de los aprendizajes, algunos de las experiencias y algunos de los saberes que estos 3 encuentros ya tenidos en educación con sentido nos han permitido ir de alguna manera diseñando, ¿vale? Un libro recién salido, Jóvenes en los márgenes de las instituciones escolares, y los otros 3, Educándonos con las comunidades, Habitar, Deshabitar, Resignificar y Transformar la escuela, y por último, Infancia, Juego y Corporidad. Para ir terminando y ajustándome a los 15 minutos aproximadamente, solo mostrarle algunas imágenes de lo que han sido algunos de estos encuentros, ¿vale? Imágenes donde podemos ver diferentes generaciones, niños en la imagen superior, jóvenes en la primera imagen del vértice superior izquierdo, profesores y profesoras del sistema educativo, artistas y activistas comunes. Para terminar, algunas otras imágenes del último encuentro que tuvimos el año 2019 en Valparaíso, Chile, y que deseamos que puedan volver a juntarnos el año 2021 en Morelia, México. Muchísimas gracias y lógicamente dispuesto para cualquier conversación que podamos tener. William. Portes, creo que has mostrado en tus planteamientos un buen estado de esta proyección que tiene Universidad de Valparaíso, Universidad de La Serena, Universidad Católica Valparaíso, Universidad de Antioquia, sobre esta red de colaboración. Alberto, una inquietud. Dada tu experiencia y esa diapositiva de los textos, la forma como presentas allí la participación de miembros y del espíritu, digámoslo así, entre comillas, de la red de educación con sentidos, pero también tu experiencia en otras redes. Hemos leído algunos de tus trabajos sobre el tema de evaluación, sobre el tema PISA, sobre el tema de las pruebas, ¿sí? Lo que anuncia la experiencia reflexiva y crítica tuya frente a, digámoslo así, al estado de reedificación en nuestro campo, en la región, en Chile. ¿Qué dirías tú en torno a esas otras redes que funcionan y que funcionan con nosotros, que nos hacen también funcionar con ellos? Esas redes oficiales y no oficiales del campo, sí, PISA, ANECA, Tuning, etcétera. Esas otras redes en las cuales de una u otra forma funcionamos, somos sus eslabones. La pregunta es, en función de tu propia experiencia como participante de esas múltiples redes,
de esas múltiples conexiones. ¿Cómo se experimenta eso en un profesor, en un intelectual, en un sujeto público, en un profesional como tú? ¿Cómo se experimenta ese paso por uno de todo ese proceso de reedificación, que es en última instancia el que va como constituyendo esa nueva profesionalidad? Muchas gracias, William. Eh, bueno, yo creo que lo que yo puedo compartir a partir de tu reflexión, probablemente, no lo sé, pero probablemente es algo vivido y lo voy a limitar principalmente al contexto académico universitario, porque creo que ahí es donde de alguna manera estas redes que tú mencionas están operando de manera muy efectiva, muy efectiva. Y por lo tanto, lo primero que yo quiero plantear, William, es que debemos asumir los académicos y académicas, sobre todo, aunque suene feo decirlo, los más jóvenes, que vivimos en una total esquizofrenia. Una esquizofrenia por la producción de sentidos y una esquizofrenia por la producción científica o eso que llaman producción científica. Y por lo tanto, esa esquizofrenia nos hace encontrar redes o nos hace pertenecer a redes con muy poca vida, pero con muy altos niveles de producción. Y por otro lado, pertenecemos a redes que nos llenan de sentido y desde donde yo creo que se nos permite empezar a pensar esa producción desde otro lugar. ¿Vale? Entonces, dicho sea eso, cuando ya uno va dejando de ser tan joven, yo creo que uno empieza a sentir la necesidad de tomar partido, William. Y el tomar partido, como decía en la presentación, tiene que ver con cada vez pertenecer más a esas redes tan institucionalizadas que sabemos que están llenas de intereses, en muchos casos perversos, y que no nos permiten vivir la educación, en este caso a lo que nos dedicamos, desde verdaderamente aquellos que habitan los territorios educativos. A mí me gusta mucho algo que plantea Catherine Walsh, cuando ella dice que necesitamos comunidades de resistencia, pero no solo de resistencia, sino también de reexistencia, es decir, comunidades que sean capaces de encarnar otras formas de ser y estar en el mundo. Y en ese sentido, y con esto termino, para mí la red Educación con Sentido ejemplifica claramente esas otras formas de hacer academia, de hacer academia. Y por lo tanto creo que son estas redes las que deben empezar a ocupar otros espacios, pero siempre muy alerta a que la institucionalidad no las absorba y las convierta en una otra cosa llena de intereses institucionales, pero a las cuales se les desaloja de esa vida que hemos sido capaces de encarnar en educación con sentidos. Eso yo te podría compartir, William. Muchas gracias, Alberto, muy amable. Una vez más, agradecerte por tu aporte a este encuentro. Muy amable.